soy Alma y te doy la bienvenida a un episodio más de Madre Patria, en donde tengo a un invitadazo que yo conocí, como muchas personas que han venido aquí a esta bonita mesa rosa, ¿verdad? Pues en la red social del ex antes Twitter. Y nos trae aquí un tema muy particular que ha estado sonando y que nos ha convertido a muchísimos y a muchísimas en expertos en derecho internacional. Pero ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Y qué fue lo que pasó y está pasando entre México y Ecuador? Así que tengo aquí a Moisés Montiel. Muchísimas gracias, Moisés. Hola, Alma. Buen día a tu audiencia. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptarla. Nada más, escucha a quién te traje en la mesa para que nos explique así con bolitas y palitos para que veas nomás. Mira, Moisés Montiel es venezolano, es el acento así. Extremadamente venezolano. Vivan las arepas. Abogado, profesor y asador. Chismoso también de profesión. Él es ahorita asociado en Olmedo y Torres Abogados. Ahí coordina la parte de amparo y de derecho internacional y además es profesor de CIDE. O sea que nos va a poder explicar muy facilito este asunto, cómo se come, con qué y con qué no. Así bueno, que... lo de fácil estamos por verlo, pero vamos a entrarle de todas maneras. Pues a ver, Moisés, justo esto. De repente, México y Ecuador el 5 de abril vivieron una situación bien horrible, que creo que por lo menos México no la había visto ni vivido así, que era el allanamiento de una embajada mexicana, que no es suelo mexicano, pero, o sea, antes de eso nos estaban diciendo mucho, y lo escuchamos en el Senado y en la Cámara de Diputados, que esta situación violó el derecho internacional. Pero, ¿qué es el derecho internacional? Madre mía, a ver, eso va a depender de quién le preguntes, ¿no? Para la mayor parte de las personas en pobre situación de abogacía, es una ficción que inventamos aquellos que nos gusta lo internacional. Ajá. Para tener algo que cobrarle al cliente, ¿no? Ajá. No es cierto, maestros. Ajá. Pero, fuera de eso, mira, el concepto de libro texto es el sistema de reglas que ordena las interacciones de los estados. Uh-huh. ¿Okay? Los estados entendidos como países, naciones, ¿qué es un estado? Uy, a ver, de nuevo te voy a dar la respuesta del libro texto, ¿no? Uh-huh. Ahí solemos hablar de la Santísima Trinidad, uh-huh, que es territorio, población, gobierno, uh-huh, y como aquí en Latinoamérica nos mama inventarnos cosas extra, hemos añadido un cuarto requisito que a mi entender es el más importante, que es la capacidad de sostener relaciones interestatales. Claro, ¿no? Como con otros iguales, ¿no? Efectivamente. Por eso te hacía referencia a que todo concepto de cualquier rama del derecho es el ordenamiento que regula. Aquí lo importante es el que pretende regular. Es una plataforma que provee unas reglas mínimas, esa parte es importantísima, uh-huh, ¿okay? Para gestionar las transacciones jurídicamente relevantes de los estados. Lo interesante es que la idea del derecho internacional parte desde la libertad, uh-huh, de los actores. O sea, de la libertad de actuar. O sea, ¿sí? También entendido como del derecho interno, porque una cosa es el derecho externo y otra cosa es el derecho interno, correcto, ¿no? Fíjate, el derecho interno lo concebimos vertical, ¿no? Uh-huh. Hay un estado que tiene, uh-huh, la autoridad, que tiene la fuerza pública y que como no le hagas caso, pues ya te va a caer la que Pueblo Puebla, ¿no? Uh-huh. En el derecho internacional la relación es más bien horizontal. Uh-huh. ¿Okay? Haz de cuenta que son un grupo de compas que se sientan, uh-huh, a organizar un convivio. Uh-huh. ¿Quién trae las elodias? Uh-huh. ¿Quién trae el hielo? ¿Quién trae los chetos? Elodias, por cierto, salud, ¿eh? Salud. Mira, la ocasión lo amerita. Sí, la verdad es que sí. Entonces, aquí, Alma, es clave que entendamos que no hay esa autoridad central que, uh-huh, sí hay en el derecho doméstico, uh-huh, ¿okay? a la cual se subordinan los particulares. En el derecho internacional son reglas de mínimos que ayudan a gestionar las relaciones entre iguales. Uh-huh. Pero ¿sí hay algo que las vincule, o sea, que haga vinculante este tipo de relaciones? Sí, la voluntad de los estados. O sea, vinculante quiero decir como obligatoria. Bebé. Uh-huh. Lo que sí, y esta es la gran crítica, por eso te digo, hay todo un sector del derecho que dice que esto nos lo inventamos nosotros, ¿no? El derecho internacional son tus papás disfrazados. Ajá, ajá. A ver, es una forma o un sistema sociológicamente, si me permites ponerme en un segundo, uh-huh, distinto. Uh-huh. ¿Okay? En el derecho doméstico, nosotros, las gentes, cedemos nuestro derecho a la violencia privada,
¿ok? Y lo centralizamos en una sola entidad, el famoso Leviatán aquel que decimos el Estado. Que aquí puede ser la Cana, puede ser el SAT, puede ser el Parlamento, ¿no? El Congreso de la Unión, cada vez que se manda una ley, buena, mala, bonita, fea, pues está ejerciendo un acto de autoridad. Y la razón por la cual lo puede ejercer es porque cada tantos años una pila de cabrones se ponen en fila, van, votan y le dicen, ok, aquí te encargo la chamba. Porque luego imagínate, aquí en México que somos 130 millones de habitantes, más o menos. Imagínate que nos pusiésemos de acuerdo entre todos en plan horizontal para hacer las reglas. Es un despapalle. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Se lo dejamos o lo centralizamos. La representación. Exactamente. En el internacional, ese poder, ¿okay? Que lo asimilamos con la violencia de la que hablaba Hobbes, cada quien lo retiene. Y aquí lo interesante, el sistema del derecho internacional son estados que se autolimitan a través de compromisos. Sean tratados, costumbres, principios. Ya hay toda una forma, toda una caterva de sistemas de producción de normas distintos. Pero lo interesante es que se autolimitan. Es un poco, a ver, fíjate, en Venezuela es muy común, en Venezuela todo el mundo es marico. Lo cual no hace ninguna incidencia sobre las preferencias sexuales de cada quien. Ni la identidad ni la orientación. Exacto. Aquí el marico es sencillamente un vocativo. Es el equivalente cultural de decir güey. Y como marica en Colombia. Como el marica en Colombia. Al punto, en mi tierra, que incluso las mujeres entre ellas a veces se llaman marico. Por ejemplo, yo estoy aquí en México y yo sé que si a una persona que no está acostumbrada a mi registro del habla, le abro cualquier frase con un marico, a ver, se va a ofender. Entonces, ¿qué hago yo? Me autolimito. Claro. Le puedo decir güey o carnal o valedor o como sea. ¿Ok? Y a partir de eso, yo genero una máxima autoimpuesta pero socializada. Eso que tú haces es resultado de un asunto como histórico, de tu historia, de lo que tú has vivido, de lo que tú has podido aprender, de quizá algunos errores, ¿no? Sí, de hecho. Y creo que justo, o sea, aquí va mi otra pregunta. ¿El derecho internacional cómo empieza a surgir? O sea, la Edad Media, la Antigüedad, Mesopotamia, Bueno, mira, ¿te acuerdas de The Big Bang Theory? Ajá, claro. Era una tarde soleada en el Ágora. A ver, mira, voy a tratar de hacerte el cuento lo más corto posible, ¿no? Lo que hoy en día llamamos derecho internacional público, ¿ok? Distinto del privado, que es el que sí deja lana. Como sistema, mira, arbitrariamente, en 1648, las paces de Westfalia, que tienen un componente muy puntual. Esta idea que tenemos hoy en día de fronteras y límites claramente demarcados, entendidos como espacios donde se ejerce de manera privativa poder político. Es un poco dentro de los límites de mi casa, mando yo. Digo, yo no mando ni en la mía, manda la perra, manda Pau, pero... ¿Ok? Pero a lo que voy, esa idea de que aquí hay un espacio, ¿ok? Donde hay una población de cuyo número sale una representación, ya aquí, por supuesto, integrando el elemento democrático representativo, ¿no? Pero, a ver, estamos toda la bandita en estas cuatro paredes y esta bandita ejerce poder sobre este espacio, independientemente de que sea una cabeza coronada, de que sea un gobernante electo. Esa idea de la territorialidad donde se ejerce el poder en nombre y para una población es una idea muy central del derecho internacional, lo que te decía hace un rato de la Santísima Trinidad. ¿Okay? ¿Por qué? Porque a partir de ese momento en que ya tenemos unidades políticas, por llamarlas de alguna manera, o político-nacionales más o menos determinadas, empezamos a hablar de un sistema más o menos claro de reglas fijas aceptadas por los miembros de la comunidad. Aquí digo los estados, ¿ok? Porque ya a partir de las paces de Westfalia, con esta distribución territorial más o menos clara que empieza a ocurrir en Europa... Que esto de Westfalia pues surge como resultado después de la Guerra de los 30 años. De los 30 años, correcto. Correcto, como siempre, un conflicto religiosamente motivado, pero como todos los conflictos, territorial. Entonces, ¿qué pasa? A partir de este momento empiezan a salir unas primeras reglas de mínimos, ¿ok? Como por ejemplo, el respeto a la rayita imaginaria donde empieza tu cuarto y donde termina el mío. Tú no te metes en lo mío, yo no me meto en lo tuyo. Que estamos hablando un poquito como que de los antecedentes del asunto de la no intervención. Sí, todo está íntimamente ligado. Esta idea territorializada del ejercicio del poder, por supuesto,
el límite territorial de mi poder es el comienzo de tu poder o del ejercicio territorializado de tu poder. Te digo Westfalia, te digo 1648 porque es cuando a partir de allí, de ese fenómeno que definitivamente es un parteaguas, empiezan a salir los primeros grandes tratados de lo que hoy en día conocemos como el derecho internacional público, y por este término es chocantísimo, pero ya ves, uno se ve obligado a repetir estereotipos de los padres del derecho internacional. Te hablo de Hugo Grocio, de Vattel, el mismo Birkenstocker medio siglo después, Martins, la línea histórica de los grandes hombres blancos que se sentaron, chisme curioso, la mayor parte de ellos comisionados por entidades comerciales. Claro. El East Dutch Trading Company, el East India Trading Company, que literal eran los mecenas de estas personas para, mira, quiero que me escribas este tratado donde básicamente me acomodes la jugada y digas que el derecho es lo que yo necesito que sea. Entonces, toda esta empresa del derecho internacional público tiene un trasfondo bien turbulento, pero sí, en el siglo XVII empieza lo que hoy en día llamamos el derecho internacional público, y lo asimilamos con el surgimiento del Estado-nación moderno. El otro gran hito que va a ser fundamental es pasamos de la diplomacia atomizada, lo que llamamos la diplomacia de emisarios o de legatarios, que es, mira, aquí te mando un güey que es mi valedor para que hable contigo y aquí gerenciamos el business entre los dos. Y empezamos a mudar hacia lo que Kant llamaba la diplomacia permanente multilateral. Entendía como un espacio y un sistema, una dinámica para, bueno, mira, vamos a ir resolviendo, vuelvo al ejemplo de los compis organizando el convivio. Ok, pero entonces ese sitio y esa dinámica de los compis es permanente. Es lo que, o sea, Kant se habría hecho pipí encima si hubiese visto a las Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos, porque era exactamente lo que él vaticinaba. Y más o menos, bueno, un poquito antes, pero en la misma temporalidad. Entonces, vuelvo a tu pregunta original después de haber dado la vuelta escénica. ¿Qué es el derecho internacional? Es un conjunto de normas, prácticas, inclusive te diría yo hasta creencias que revelan la existencia de una dinámica reglamentada, una dinámica con roles más o menos asignados para la gestión de las transacciones o de los intercambios que son relevantes para los estados. Y la idea con la que me gustaría cerrar esto, insistirlo, es la libertad de acción. ¿Okay? Hay la sentencia tal vez más seminal. Eso es seminal. Ajá, sí, valga el chinazo, diríamos en mi tierra, la albura acá en México. La sentencia fundamental de la Corte, de lo que era en ese entonces la Corte Permanente de Justicia Internacional del año 1927, creo, el caso del SS Lotus. No los voy a aburrir con el chisme completo, además no es un chisme particularmente sexy, pero de ese caso sale lo que llamamos el principio de libertad. Y si me permites lo recito. Por favor. Me encantaría que la audiencia se lo pudiese grabar por lo que vaya a durar esta conversación. Todos los estados tienen libertad de acción. Cualquier limitación a esa libertad de acción debe ser expresamente aceptada por los propios estados. Esto para volver a caer en la idea de la autolimitación. Que hoy en día, sí, para ser muy honesto, ¿no? Yo parto de una visión muy clásica, muy tradicional y muy anquilosada del derecho internacional. Que es más o menos desde donde se ve, ¿no? Un poquito, la verdad. Pero de repente ya nuevas generaciones o corrientes más en sintonía con la irrupción que han sido los derechos humanos, el derecho humanitario, incluso el propio derecho penal internacional, que ya tienden a poner un poco más a la persona humana al centro de la ecuación. ¿No? Entonces ya lo empiezan a concebir como un sistema de deberes coaligados con derechos, pero esa es otra discusión filosófica. Y a ver, eso también ha sido, o sea, un desarrollo, porque para este asunto de la paz de Westfalia llegamos también para llegar a la institucionalización como de el derecho internacional quizás, ¿no? Cuando vemos que la Organización de las Naciones Unidas tuvo un comienzo que se llamó la Liga de las Naciones, ¿no? que era más inútil que un cenicero en una moto. Sí, ¿no? Pero eran como que estos primeros esfuerzos que se empezaban a organizar. También tenemos como grandes figuras que, por ejemplo, yo creo que si Otto von Bismarck
hubieras visto lo que pasó con México y Ecuador, así después de haber hecho como todas estas alianzas para pues el imperio, ensalzar al imperio alemán, o a Metternich también, ¿no? Ahí con el asunto después de Napoleón, ahí en la repartición, se hubieran puesto a ver esto y hubieran dicho, ay, compás, o sea, esto estaba muy fácil, amigos. Exacto. O sea, Era tan... en mis tiempos, que sí estaba cañón el asunto del equilibrio internacional sostenido con mis uñitas. Sí, con ¿no? alfileres. Sí, ¿no? Si me permites interrumpirte muy breve, Alma, hay dos fuerzas poderosísimas que mueven a la humanidad y definitivamente mueven al derecho, y han movido y siguen moviendo al derecho internacional. El amor. Me encantaría decirte que sí, pero no. O sea, eso ha movido al rock and roll, a las drogas, cosas todas ellas formidables, pero no, al derecho internacional lo mueve la violencia y el comercio. Sí. Que, de hecho, mira, hay una frase, a mí jamás se me va a olvidar, Carl von Clausewitz, uno de los grandes pensadores militares del mundo, que decía, la guerra no es sino la política por otros medios. Claro. O sea, en vez de verlo como, Sí. como Sí, caras de una sí. misma moneda, eran la misma línea. Y son las dos fuerzas que fundamentalmente han movido. Y ahorita hablabas de Metternich, hablabas de el concierto de las naciones, del balance de poderes. Y es eso, guerra y comercio, viene desde Roma. ¿Ok? Y yo creo, no sé si feliz, dice Joan Manuel Serrat, ¿no? Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Siguen siendo las fuerzas que fundamentalmente mueven a los engranajes del derecho internacional público. Y creo que lo que más lo demuestra es lo que acaba de pasar con el asalto a la embajada mexicana en Quito. ¿Por qué? Fíjate, si quieres vamos entrando ya satisfecho el punto preliminar. Sí, el conteo histórico un poquito, ¿no? Aquí sí ya me voy a volcar un poquito más al chisme, ¿no? Mira, todos pensamos que después de una semana particularmente pesada, el viernes pasado vimos, bueno, sí, vamos, echamos unas cheves, diríamos en mi tierra, echamos un pie, salimos a bailar. Y de repente, cabrón, ¿qué crees? ¿Ok? Un poco como el meme aquel de debo irme, mi planeta me necesita. Mira, vi por ahí alguien que subió un meme buenísimo de Kung Fu Panda que decía, esto fue el viernes pasado, los internacionalistas en este momento. Mi momento ha llegado. Mi momento ha llegado, el maestro Uwey, ¿no? Y un poco eso, que luego Twitter es un ciclo psicótico infernal sin el cual no se puede vivir. Sí. ¿Okay? Nos alimenta. Exactamente. Pero yo te diría, postularía más bien que esto no... El chisme no empieza el Con viernes lo del pasado. 5 de abril. No. Sí. Eso es, o sea, ya ves, somos latinoamericanos y nos maman las novelas. Esto es el desenlace culminante de Bueno, quién sabe, ¿eh? Bueno, a ver qué termina de pasar. ¿No? Pero esto fue como que el fin de temporada que nos dejó todos como que a la madre. Sí. Después veremos si hay una siguiente temporada. Sí, cuando empujan por la escalera, ¿no? Exacto. A la protagonista, y ¿no? luego ya ves si queda viva, si no, de repente sale con otra cara que era la de la prima perdida. Ajá, sí, le cambiaron el cerebro. Exacto. Ajá, sí. Ajá. Porque, o sea, y a ver, todos este tipo toda acción tiene una reacción. Y yo creo que lo que vimos fueron reacciones en cadena esa semana. Nada más esa semana porque habían estado pasando cosas antes. ¿Nos puedes como contextualizar un poquito? Mira, voy a circunscribir el chisme para no tenerme que ir otra vez a una tarde soleada en el Ágora griego. Vamos a hablar de Jorge Glass, el ex vicepresidente ecuatoriano, afecto al correísmo, que ha tenido una inteligencia política para sobrevivir en Ecuador pasmosa. Sí, y además ha estado ahí a cargo de diversos temas muy importantes para el país. A ver, Glass fue vicepresidente bajo dos presidentes distintos, Correa y Lenin. Entonces, ¿qué pasa? Aquí llega Noboa, ¿okay? Básicamente en una política muy de pasar facturas. Un poco, imagínate como que de repente le preguntaran a la población, ¿quieren que el sistema de justicia procese a los expresidentes? Ajá. ¿Quién habrá? Sí. Imagínate como algo así hipotético, ¿no? Hipotéticamente. Ajá. Lo que pasa es que esta es una de las claves del gobierno de Noboa. Okay. Y por supuesto, al que tiene en la mirilla a Correa, que trae yo no sé cuántas acusaciones, ahora que lo traen por traición a la patria. O sea, ese hombre, si no está preso, lo están buscando. Ajá, sí. Okay. Diríamos en mi tierra, si no te agarra el chingo, te agarra el sin nariz. Okay. Y Noboa, pues va un poco del mismo plan. ¿Qué pasa? Glass trae ya, me parece que son 2 condenas y un tercer proceso abierto, a reserva de que tenga más. Sí, tiene 2, las de cohecho, la de... Una por cohecho, una creo que por malversación o peculado. No, esta última es de peculado.
Exacto. La que está abierta es de peculado. Pero, a ver, son delitos propios de la función pública. Creo que es la parte que o más bien delitos que solo pueden cometer servidores Sí, públicos. claro. Para no decir propios. Yo sí, ¿cómo? O sea, O sea, sí, pero no. si me permites una digresión muy rápida, hay una frase del magistrado Zaffaroni en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que a mí me encanta porque siento que es muy latinoamericana. En un tema de una opinión consultiva sobre el derecho a la reelección indefinida, él vota en disenso de la mayoría que dice, no, mira, la reelección indefinida es contraria a la participación democrática, a los derechos humanos. Y Zaffaroni dice, ya va, barajámelo lento, espérame aquí. Estamos analizando los derechos desde el vicio y no desde el ejercicio. Por eso te digo, propios de la función pública. No, a ver, Moisés, estás analizando desde el vicio y no desde el ejercicio. Claro. Pero entonces Glass efectivamente trae estas dos condenas. ¿Okay? 6 y 8 años le dieron y cumplió creo que 4 en prisión. Exacto. Y ahí el detalle, volveré sobre esto más tarde si me lo permites. Glass sale, ¿okay? Y hay mucho ruido informativo alrededor de esto, ¿no? De, bueno, unos malos manejos o de unos pasos dudosos, ¿okay? Impugnando la ética y la integridad del operador de justicia que le dio el cambio o el sustitutivo de pena. También no hay que dejar de lado, Glass traía, y es una de las pocas personas en este continente que tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por temas no de debido proceso, y ya te voy a explicar por qué eso es relevante, más bien temas de salud y esto, pero relacionados a debido proceso. Para quienes hacemos vida trabajando con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el de la OEA, hay una regla no escrita, sin sangre no hay medidas cautelares. No, porque están diseñadas para atender a situaciones de extremada gravedad. Te estoy hablando de desapariciones, torturas. Por eso, la manera de definir el estándar que usamos es sin sangre no hay medidas cautelares. Por eso es muy sorprendente que la comisión haya otorgado medidas cautelares a Glass partiendo de la base de esas medidas cautelares relativas a su estado de salud y sobre todo al estado. ¿Las medidas cautelares en el sistema interamericano son las mismas que en nuestro derecho interno? Sí, no, dos. La respuesta del libro texto son medidas que dicta la Comisión Interamericana para prevenir o detener situaciones que podrían configurar graves violaciones de derechos humanos. Por eso vuelvo al apotegma, ¿no? Sin sangre no hay medidas cautelares. Yo porque trabajo en materia penal, ¿no? Las medidas cautelares están pensadas para evitar la fuga, para evitar que se obstaculice una investigación penal. Por ejemplo, una medida cautelar así como famosa en el sistema interamericano, además de ahorita de la de Glass, ¿cuál se te viene a la cabeza? Las hay de muchos sabores, colores y tamaños. Normalmente, la que sí es de cajoncito, condiciones de privación de libertad. Que, por ejemplo, temas de una persona que si no se le permite el acceso a determinados tratamientos médicos, se va a morir. La comisión, y, por ejemplo, a Venezuela, cuya membresía en la OEA todavía es un tema de discusión, pero a Venezuela lo traen a punta de patadas, porque te imaginarás cómo está el tema carcelario. Sí, un poquito. Allá. Pero mira, de las últimas 10 medidas cautelares que se han otorgado contra Venezuela, casi te digo que las 10, pero vamos a decir 9 por no fallar en la estadística, han sido para personas privadas de libertad que tienen, por ejemplo, temas renales o que necesitan antirretrovirales o que necesitan diálisis. Entonces, van muy en ese sentido, a situaciones muy urgentes, muy puntuales. Y, de hecho, el estándar es gravedad, urgencia e imposibilidad de reparar. Y entonces lo que hace el sistema interamericano es obligar al Estado a conceder como esta medida con base en estos... Exactamente, para evitar o detener una gravísima violación de derechos humanos. Y puede ser hacia alguien o un grupo, ¿no? Sí, puede ser una persona o un grupo determinado, técnicamente también determinable, ¿no? Una masa todavía no precisada, pero de personas que compartan características que puedan decir, ok, esta persona pertenece a este grupo. Lo de Glass entonces fue muy sorprendente. Digo, desconozco las especificidades del derecho ecuatoriano, pero tiene alguna forma de tratamiento en libertad o en semilibertad. Mi compadre Glass, por supuesto, muy listillo, ni pendejo que fuera, sale pitando a la embajada mexicana. Aquí hay que decirlo, México tiene una preciosa tradición de asilo y refugio. Aquí estuvo Trotsky. Sí. Además, disfrutando los beneficios de la compañía tanto de Diego como de Frida. Sí. Y cuando digo compañía,
lo digo en el sentido más amplio Sí. posible. Mira, aquí ha habido asilados y refugiados muy insignes. De España, por ejemplo. De la Guerra Civil Española. De hecho, México, durante buena parte del el final del sexenio anterior y la mitad de una política muy receptiva, por ejemplo, con mis compatriotas. Claro. Que bueno, ahorita se ha modulado un poco por el tema de que Estados Unidos nos está tercerizando Ajá, sí. el control fronterizo. Pero en general, la bonita tradición mexicana de los brazos abiertos. Ujú. ¿Okay? Y eso también va a ser clave dentro de la comprensión cultural de qué pedo Ujú. con lo de Glass y la concesión del asilo y si es ilegal y si México se pasó de lanza o si no. Ujú. Pero te decía, todo esto empieza, Glass sale de prisión, va por patitas Ujú. a la embajada mexicana. Aquí hay que recordar el precedente de Evo Morales en Bolivia, el precedente de Pedro Castillo, Ujú. que además lo cómico de esto es a Castillo en Perú lo agarran a metros de la embajada. Claro, él ya no pudo llegar en 2022. Fue literalmente, digo, allá en mi tierra hay un juego que se llama La Ere, entiendo que aquí se llama El Encantado. Ah, sí. Okay, Sí, que- sí, sí. que te tocan tocan y no te puedes mover. Exacto. Congelado. Ajá. No sé, desconozco la modalidad del juego aquí en México, pero allá en Venezuela hay una cosa que se llama la taima. Ujú. La taima es un sitio que si tú lo estás tocando físicamente, Ajá. no te pueden convertir en la Ere, no te pueden encantar. Ajá. Ajá. Un poco la idea del asilo parte de esa misma idea de la taima. Ajá. Si llegas acá, ya nadie te puede chingar. Ujú. En corto. Ujú. Si llega alguien a una embajada, Claro, y aquí vamos a ir sobre la parte jurídica en un momento. porque mucho se ha hablado también de que una embajada es territorio. No, ni por error. Aquí sí me voy a adelantar la explicación. Alma, y permíteme ser lo más violento, enfático Por favor. y por favor, esta es tu omnicomprensivo mesa. que pueda. Las embajadas no son territorio del Estado acreditante. Gracias. Y aquí ahora sí la explicación técnica. Son un espacio donde el acreditante, es decir, el Estado que envía la misión diplomática, ejerce jurisdicción y aplica sus leyes. Ujú. Pero no es territorio. Eso sigue siendo Ecuador. Claro, ¿Ok? claro. Esto es también parte del derecho internacional. Por supuesto. Y es una distinción muy, muy básica y que tiene implicaciones muy importantes. Digo, a nivel práctico y de lo que vamos a conversar hoy, es una diferencia que no comporta una distinción. Ujú. ¿Ok? Pero sí es un concepto que hay que tener muy claro. Porque no es una islita de México en Quito. Ujú, ujú, ujú. Es nada más un sitio donde excepcionalmente manda México y se aplican las leyes mexicanas. Ujú, ujú. Eso va a ser muy importante para seguir especular sobre lo que comprendiendo. Ajá, vendrá. Entonces sale Glass del tambo, se llega a la embajada mexicana y toca la puerta. Güey, ¿qué crees? Me cae que me están aquí persiguiendo por motivos políticos, porque ya ves, soy ex vice Ajá. de 2 presidentes distintos. Aquí la nueva administración no está dejando muñeco con cabeza. Ujú, Tan así ya me han condenado 2 veces. ujú. Y yo no me he robado un centavo, naturalmente. Sí, soy inocente. Sí, no, ya ves, nadie nunca hace Ajá, nada. sí, por supuesto. Digo, aquí no quisiera prejuzgar, por supuesto, pero aquí lo importante es la caracterización. Ujú. Hay de 2 sopas y volveremos sobre esto después. O el delito es de naturaleza política o la persecución del delito es de naturaleza política, Claro. que es un concepto gris, Ujú. ¿ok? Porque la persecución de un delito es un hecho objetivo. Si el delito se cometió, hay que perseguirlo y castigarlo. Y aquí había algo que me comentaba una colega ecuatoriana que se me hacía muy interesante. Del caso Odebrecht en Ecuador, pues ha caído Tutili Mundachi, pero de repente hay otros escándalos de personalidades más afines Ujú. a los poderes actuales que curiosamente no se mueven. Ay, como eso no pasa en ningún No, lugar. no. En ningún lugar. Esto es un figmento de nuestras imaginaciones colectivas latinoamericanas. Tú sabes que esta vaina toda, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, es Macondo. Sí, exacto. ¿Ok? Entonces vivimos en un gran delirio colectivo. Habiendo dicho esto, Glass llega a la embajada en diciembre Ujú. y la embajada le abre las puertas y lo recibe en calidad de huésped. ¿Eso existe? Porque, No. a ver, una cosa, porque no, es que está refugiado. ¿Refugiado? No sé. No, refugiado Son no. figuras, o sea, está la figura del refugiado, está la figura del asilado, está la figura. ¿Qué es esto del huésped? Sí. Antes de entrar, y creo que va a ser una precisión importantísima distinguir entre asilo territorial, asilo político y refugio. Ujú. ¿Ok? El huésped. El huésped es una manera de denominar muy literalmente a quien se está quedando en el recinto, en la sede Ujú. de una embajada. Ujú. ¿Es una figura jurídica? No. Ujú. Ujú. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Y aquí vamos a recordar un segundo el caso de, irónicamente, Julian Assange,
en la embajada ecuatoriana. Sí, O sea, sí, sí. y no, aquí va a haber Sí. este punto y hay otro que es delicioso. La gran opinión jurídica en materia de asilo en el contexto americano la pidió Ecuador. Entonces es como que, a ver, viejo, o sea, no me puedes hablar para atrás y para adelante. Claro, la hipotenusa. Exacto. Nada, Assange muy literalmente era un huésped de la embajada. Assange, que era un perseguido político por todo este asunto de los Wikileaks, ¿no? Exacto. Bueno, mira, hay una frase del infame Hugo Chávez que él decía, mira, en este país no hay, ¿cómo es que decía? No hay presos políticos, lo que hay son políticos presos. Y un poco esa caracterización es el centro de la discusión entre Ecuador y México en este momento. ¿No? Si Noboa es un perseguido político... Sí, Glass es un perseguido perdón, Glass, político. no sé por qué insisto, creo que estoy proyectando. Me sí. cae muy pesado el señor Noboa. Glass o es un perseguido político o es un político perseguido. Y hay una diferencia ahí, pero volvamos a lo del huésped. ¿Por qué te hablaba de Assange? ¿Okay? Y lo caracterizaba como huésped. Para que tú puedas oponer a otro estado la figura del asilo como protección que se le otorga a una persona, el otro estado tiene que reconocer la figura del asilo. O sea, el estado del que tú eres. A ver, vamos con Assange para poner cada cosa en su sitio. Assange pide asilo, porque sí lo hace, en la embajada ecuatoriana en el Reino Unido. Ecuador, a los efectos de sus leyes y del derecho que Ecuador aplica, lo trata de asilado. Ahora, ¿qué pasa? El chiste del asilo en una sede diplomática es que si se reconoce la figura por parte de los dos gobiernos involucrados, aquí Ecuador y el Reino Unido, Ecuador le pide al Reino Unido un salvoconducto, que no es más que un permiso para sacar a Assange del país sin que se lo vayan a querer volar en el trayecto. Okay, ahí es donde vienen los infinitos cuentos diplomáticos de gente que salió en la cajuela de un coche, de gente que la sacaron en un bolso azul de valija diplomática. Los escapes más audaces que te puedas imaginar obedecen precisamente a la negativa de un salvoconducto. ¿Qué pasa? El Reino Unido no reconoce la figura del asilo diplomático porque eso es una mamada latinoamericana. Ojo, una felicísima mamada. Okay. Por ejemplo, yo como venezolano, pues flaco favor le haría a los intereses de mi gente si no defendiera ahorita capa y espada el asilo diplomático. Claro. Okay. En vista que muchos compatriotas míos perseguidos, o sea, tanto perseguidos políticos como políticos perseguidos, se han beneficiado de esa protección. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se quedó Assange tanto tiempo en la embajada ecuatoriana en Reino Unido? Ya ves aquello que dicen, ¿no? Que las visitas, como los cadáveres, después del tercer día empiezan a oler mal. ¿Okay? Y Assange se quedó ya varios años allí, porque no era posible obtener el salvoconducto. Para sacarlo. ¿Por qué? Porque el Reino Unido no reconoce la figura del asilo diplomático. Entonces, Assange, a los efectos del Reino Unido, era un huésped. ¿Tenía Assange, jurídicamente hablando, alguna protección propia? Nel. Lo que sí tenía era el Reino Unido no puede entrar a la embajada de Ecuador. A la embajada de Ecuador sin permiso del gobierno ecuatoriano. Del gobierno o del jefe o jefa de misión o de quien haga sus veces. Entonces, lo que estaba protegiendo a Assange en un sentido muy estricto era la inviolabilidad del local diplomático, no la figura del asilo. Esa misma figura del huésped la trasladamos a Glass desde diciembre hasta básicamente... el 4 de abril. El viernes pasado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque él era una persona que se estaba hospedando en la embajada. De hecho, el gobierno de Ecuador en algún momento solicita permiso para ingresar en el recinto diplomático y ejecutar la orden de aprehensión que pesaba sobre Glass. Y México dijo Nel. Y México dijo, no, papito, aquí mis chicharrones son los que truenan. Y no vas a entrar. Y menos todavía a ejecutar una orden de aprehensión. Lo cual, por supuesto... contra mi huésped. Exactamente. Que ya huele porque tiene un rato aquí, pero no te lo vas a llevar. Diremos en mi tierra, no te vistas, que no vas. Entonces, volvemos a diciembre, llega Glass por patitas a la embajada mexicana, se le abren las puertas en calidad de huésped, ¿okay? E inmediatamente solicita asilo diplomático. Que no es, lo voy a explicar en corto, ya después entraré en precisiones. El asilo diplomático es la protección temporal y con carácter de urgencia que se otorga a una persona que es perseguida por delitos políticos
o que la motivación de su persecución es de orden político, ¿ok? Dentro del local o del recinto, de alguno de los recintos protegidos de la embajada, pudiendo ser el local de la embajada, pudiendo ser un consulado, pudiendo ser inclusive la residencia de alguno de los miembros de la misión. ¿Ok? Inclusive una oficina comercial de la agregaduría comercial de la embajada, también. Este es un tipo de asilo. Sí, es uno de dos tipos de asilo. Lo que pasa es que los latinoamericanos metemos dentro de la bolsa del asilo a tres instituciones que tienen diferencias muy marcadas. Si me permites, doy una explicación muy breve de cada una de ellas. Primero, el asilo territorial. ¿Te acuerdas hace rato que te decía, bueno, desde Westfalia, esta idea de las fronteras, de aquí termina mi ejercicio territorializado de poder y empieza el tuyo? Muy bien. La idea del asilo territorial es que tú sales de ese rango de acción del Estado, aquí lo denominamos de la persecución, y quedas bajo la jurisdicción del Estado que te recibe, que lo denominamos Estado asilante. ¿Qué pasa? Como no te pueden ir a ejecutar una orden de captura en un Estado en el cual, a ver, México no puede bien lanzarse a Belice y pretender capturar gente. Claro. ¿Por qué? Porque en Belice truenan los chicharrones. De Belice. De Belice. Aquí truenan los chicharrones. Estados Unidos. Ah, no es cierto. Es bromín. O sea, sí es broma, pero si quieres no es broma, ¿no? Entonces, la idea del asilo territorial parte de este juego de sales de la jurisdicción de un Estado, entras en la de otro. Que se reproduce en cierta manera. Claro, esa jurisdicción tiene una base territorial. Aquí sí, cruzaste la línea imaginaria. Ya. ¿Okay? Y llegaste a la taima. Ajá, claro. Ahora, el asilo diplomático, por cierto, el asilo territorial ha sido concebido por la Corte Interamericana como un derecho humano. Tan así que está en el artículo 22, creo que es el numeral 7. Por eso es que se dice que el asilo es un derecho humano. Exactamente. Ahí yo tengo una opinión un poquito guerrillera. Ya, si quieres, después vamos a esa precisión. Pero sí, sin duda alguna, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una opinión consultiva solicitada por Ecuador, precisamente con el tema de Assange, ¿okay? Entre otros, dice el asilo territorial es un derecho humano. El artículo 22, me parece que es el numeral 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dice que, o sea, literalmente consagra como un derecho humano buscar y recibir asilo ¿okay? en el territorio de otro Estado. Me parece que es la formulación exacta que emplea. Ok, chingón, cámara, es un derecho humano. Claro, esto plantea el problema de llegar al territorio de ese Estado. ¿No? Que, vamos, a todos nos gustan las películas de vaqueros y la fuga y Rápido y Furioso y todo el tema, pero a ver, la logística de pelarte cuando te están buscando, sobre todo cuando te están buscando con tanto ahínco. O sea, haz de cuenta, a Glass lo estaban buscando más que una pareja que está desesperada por tener hijos. Sí, claro, sí. Y no termina de quedarme claro que no le quisieran hacer lo mismo a Glass que hace la pareja. Echarle una repasada que ni te cuento. Digo, jurídica. Esto es un término técnico jurídico. Sí, claro. ¿Okay? A ver, entonces, primera figura, el asilo territorial. Que literal llegas al territorio, tocas la puerta. Por favor. Oye, mira, ¿qué crees? Me están persiguiendo aquí por motivos políticos o por un delito político o inclusive por delitos comunes relacionados. Que es un poquito también, no sé si es lo que pasaba con mujeres de ciertos países árabes, que de repente justo salían de sus países buscando llegar al otro territorio, porque a otro territorio ahí ya ellas... Pero fíjate qué interesante, porque eso nos lleva a la institución del refugio. Aquí uno de los factores determinantes para ver en qué cajón metemos entre asilo territorial, diplomático y refugio es el tipo de la persecución y su impacto individual o su origen general. Ya vamos a precisar eso en un momento. En el asilo, en sus dos vertientes, debe ser forzosamente una persecución con motivo o por razones o por un delito político. ¿Okay? Si tú no puedes caracterizar una dimensión política y además individual y demostrable, no. Okay. Por eso, fíjate, ¿quiénes terminan asilándose en embajadas? Expresidentes, exvicepresidentes, exaltos. Activistas, pero de mucho perfil. ¿Okay? Sí, porque claro. luego,
cuando vamos a temas, por ejemplo, como el que me decías, las mujeres árabes que de repente salen de países donde sus derechos pues, son tratados de una manera particularmente, o más bien, no tratados. ¿Ok? Y ellas van y buscan, o por ejemplo, mis paisanos. La mayor parte de los 7 millones de venezolanos que ahora hemos dado en llamar diáspora probablemente no puedan probar, jurídicamente hablando, una persecución individualizada. O sea, no es a mí, Pepe Pérez, al que me está persiguiendo el sino régimen, que, ¿no? exacto, Sí, yo soy... ahí la configuración es, yo estoy huyendo de un sistema ¿okay? Masivo y deliberado de violación de derechos humanos. Okay. Sí. Yo no tengo una persecución individualizada, pero sí estoy huyendo de esta situación que naturalmente me impacta. Okay. Que eso, ya entraremos en eso en minutos. Es lo que solemos llamar en corto un refugiado de Cartagena. Ok. Ya te voy a contar por qué. Volvemos al asilo territorial. Tú demuestras una persecución individual y fundamentada en motivos políticos y, el Estado decide. El Estado asilante... Claro, porque lo tiene que analizar. Exactamente, tiene que analizar, ver qué pruebas o si tu relato es consistente, si se soporta. Muy de acuerdo a las leyes domésticas de cada quien. Por ejemplo, aquí en México tenemos muy bien reglamentado las 3 figuras. El refugio, el asilo e inclusive una tercera que es un poco para quienes se quedan cortos, pero sí necesitan... ¿Ayuda? Ayuda, que es lo que llamamos la protección complementaria. Pero eso lo hacemos desde el derecho interno mexicano. ¿Okay? Donde las reglas internacionales que hay, que son las morochas de Caracas, las convenciones de Caracas sobre asilo diplomático y asilo territorial, ambas son notoriamente omisas en proveer elementos de análisis. Donde el derecho internacional no provee elementos de análisis, solo podemos sacar una conclusión. Es una decisión discrecional del Estado. Pero o sea, discrecional es que el Estado decide si sí o no. Si dice, sí o no. Pues sí, pues no. Literal, a ver, me cae que sí, me cae que no. ¿Tiene el Estado deber de informar por qué lo otorga o por qué no lo otorga? Nel. Luego vamos al asilo diplomático. Que es el del que nos has estado hablando ahorita un poquito, exactamente, ¿no? Y es el mero, la pepa del aguacate, diríamos en mi tierra, ¿no? De la situación con Glass. Llega Glass a la embajada, solicita protección, ¿okay? Ante lo que él señala como una persecución política, que, vamos, hay algunos elementos indiciarios que podrían darle credibilidad. Yo creo que después de lo que vimos ya obtuvo muchísima mayor credibilidad. Si no lo era de entrada, sí, lo que hizo Ecuador, lo que hizo Ecuador fue demostrarnos un poquito de, oye, compa, creo que sí. O sea, los que pensábamos que no podría ser algo tan político, después de esto dijimos, híjole. Sí, ya nos soy exactamente ver que sí hay un poquito de persecución política. Entiendo lo que quieres investigar, pero también veo que sí hay como estás clavado en el asunto. Mira, si estás dispuesto a echarte de tomo al lomo sí. la inviolabilidad de un local diplomático, la inviolabilidad personal del personal, valga la redundancia, esta inmunidad, esta inviolabilidad de la persona del diplomático, solo para secuestrar en una jurisdicción distinta a la tuya a una persona... Coño, hermano, pero, o sea, ¿ese hombre que suda cerveza o qué? El tipo tiene la cura del cáncer. Llora oro. Sí, claro. ¿No? Entonces, si no era político... Ya lo vemos así. Ostras, yo creo que Ecuador la estaba dejando muy fácil. Sí. Para hacerle el caso a Glass. Porque además no entró cualquier embajada. La verdad, hay países que tienen como cierto cariño y cierto aprecio como internacional de la comunidad y México es uno de ellos. Indudablemente. Entonces, yo creo que sí hubo una audacia ahí como para poder entrar ahí con México. Sí, vuelvo a la figura del asilo diplomático, ¿no? Esta, de nuevo, tiene o debería partir de la premisa de una persecución individual y de orden político. ¿Ok? Ya voy a entrar a lo espinoso de por qué es o no es o cómo llegamos a la conclusión de la naturaleza política. Lo que sí es que el asilo diplomático, a diferencia del territorial, tiene vocación de estricta temporalidad y responde a condiciones de urgencia. ¿Okay? En el asilo diplomático, tú llegas, te dan tu asilo, lo analizan, si procede, no procede, te dan tu asilo y en el... O no, porque también puede negarlo. Exacto, te pueden poner de patitas en la calle.
¿Ok? Pero si sí procede y sí se otorga, entonces aquí en los países de América Latina, ¿ok?, que somos parte de la Convención de Caracas, que somos parte de lo que llamamos la tradición latinoamericana del asilo, por eso hace un rato te decía, al Reino Unido le vale kilos de cacahuate esta figura y jamás iba a dar el salvoconducto. ¿Ok? Entonces, como no fuera que se llevaran a Sánchez en una cajuela de un coche diplomático, de ahí no iba a salir nunca. De ninguna manera. Y de hecho no salió, lo terminaron entregando. Sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Aquí la mecánica entre los compis latinoamericanos es, venga, te otorgo el asilo diplomático, ¿ok? Le pido al Estado territorial, al de la persecución, que otorgue el salvoconducto y te convierto tu asilo diplomático en asilo territorial. Claro, porque ya te traigo yo a mi territorio. Exacto. O sea, te saco en un coche diplomático, te monto en una aeronave o en un barco o de la manera que sea, ¿ok? Y te llevo. Inclusive la Convención de Caracas del 54 protege el tránsito de la persona hasta este momento asilada diplomática con vocación a convertirse en asilo territorial. Y esa conexión necesaria entre el asilo diplomático que se quiere convertir en territorial es un punto clave de lo que es la discusión jurídica que probablemente esté por ocurrir en la región. La última figura, seré muy breve respecto de ella, es el refugio, que también requiere que físicamente, en la mayor parte de los casos, hay excepciones donde el refugio se otorga en sedes diplomáticas, pero luego quedas con el problema de cómo te llevas a esta persona, porque los refugiados, en principio, no tienen derecho a la emisión de un salvoconducto. ¿Okay? Entonces, llega la persona que huye, sea de una persecución por motivos de pertenencia a lo que llamamos categorías protegidas. Okay. De hecho, la institución del refugio empieza para quienes huyen de la guerra, con situaciones en Europa a inicios del siglo XX. La guerra entre Turquía y Armenia, los constantes conflictos en los Balcanes, inclusive la Primera Guerra Mundial. Okay. Luego y solo podía ser refugiado el que huía de una de esas guerras. Luego fuimos abriendo un poco el espectro y decimos, bueno, quien huya de una persecución por razón de pertenecer a una categoría protegida. ¿A qué me refiero con esto de categorías protegidas? Sexo, religión, hoy en día las hemos ido ensanchando, ¿no? Género, preferencia sexual, pertenencia. Ahí sí, fíjate que hay un espacio de solapamiento entre asilo y refugio. Una de esas categorías protegidas es la opinión política. Tenemos ya estas 3 categorías. Ok. Nos interesan las primeras 2. Porque cuando Glass llega, o sea, en realidad no es que luego le hayamos dado asilo, ¿no? Sino que sí se estuvo procesando, que ahí es en donde yo veo un poquito de, que lo veo así como dudoso, porque Glass se queda desde diciembre y no es, o sea, a ver, hubo un miércoles 5, 4, el miércoles 3, que es cuando declara Ecuador no grata a la embajadora de México. Pero ahí hay que apuntar a algo antes. Esto es como, oye, mira, estoy saliendo con una chica, te quiero hablar de ella, pero entonces te tienes que ir hasta... la conocí 3 exes más atrás para explicar. Sí. Ok, aquí, digo, desde algún punto hay que empezar. Yo señalaría estas declaraciones vertidas por el presidente López Obrador sobre... El asesinato de Villavicencio. Exactamente, quien era candidato del correísmo, que aparentemente iba a llegar detrás de la ambulancia, por lo que señalaban las encuestas en Ecuador. Pero bueno, el presidente López Obrador se refiere a Villavicencio en unos términos que sí razonablemente podrían inflamar sensibilidades en el Ecuador. Sí, porque además también dijo, debido a ese asesinato, ese incidente, a esa cosa que pasó, es que gana Noboa. Correcto. ¿No? Y entonces es cuando, pues yo creo que sí, ¿no? O sea, es cuando Ecuador pues dice un poquito, oye, pues... Sí, es un poco, mira, ya le estás metiendo la mano a mis tamales. Sí, que a mí me gustó esa declaración de Ecuador de hoy. Todavía el país está sufriendo por esa pérdida, ¿no? Pues danos chance. Sí, la verdad es que la respuesta de Ecuador, mira, para lo destemplada que suele ser la respuesta en estos días, sobre todo en política interior y en seguridad ciudadana en Ecuador, mira, yo creo que fue una respuesta muy, muy ecuánime. Sí, yo creo que también es mucho por el asunto de de México, de que somos México, ¿no? No, y que, a ver, hay unos intereses comerciales importantísimos. Pues estaba negociando ahí un tratado de libre comercio. Exacto. Ecuador, la única barajita que le falta para poder entrar a la Alianza del Pacífico es firmar un tratado de libre comercio con México. Eso. Y ahora no te vistas que no vas. Sí. ¿No? Sí. Aquí, y evidentemente cuando tú analizas los flujos de la balanza comercial, quien sale a perder de todo este intercambio, por lo menos en lo económico, es un poco Ecuador. Además, Ecuador
que con el tema de la declaración del estado de emergencia y luego del conflicto armado, que es súper artificial, ¿ok? Porque no están satisfechos los supuestos para declarar la existencia de un conflicto armado no internacional. Sin embargo, ahí los estados retienen algún límite de discrecionalidad en si lo reconocen o no lo reconocen. Pero bueno, sale el presidente López Obrador, da estas declaraciones, no son bien recibidas en Ecuador, al punto de que, bueno, notas de protesta van, empiezan los intercambios y eso culmina con la declaración de persona no grata de la embajadora mexicana en Quito. Lo cual, por supuesto, es recoges tus cachachas y te me vas de acá. Vas, ¿no? Así exacto. Como llegaste, así te vas sin nada. Un poquito sáquese a la verdura. Sí. Te voy a hacer la cortesía de darte 24 horas para que te me vayas bien largo de aquí. Que es en ese lapso en donde México, bien curiosamente, decide asilar a Glass. Efectivamente. De hecho, cobramos conocimiento. La embajadora me parece que sale el jueves. Ajá. Y de jueves para viernes nos venimos a enterar que se le otorga el asilo diplomático a Glass. Y que entonces lo que pedían era el salvoconducto para... Fíjate qué interesante. Cuando revisamos la demanda que ha interpuesto México o que ha iniciado México en contra de Ecuador en la Corte Internacional de Justicia, un poco la narrativa es no alcanzamos a pedirle a Ecuador. Habría que precisar ese hecho. Ajá. Me parece que en lo que llamamos la aplicación, el escrito de demanda, llega a decir, mira, no alcanzamos a pedirle porque ya se nos estaban metiendo en la embajada. De hecho, esto ocurre el viernes entre la mañana y la tarde, el otorgamiento. Y, por supuesto, el próximo paso necesario es pido el salvoconducto para convertirte tu asilo diplomático en asilo territorial. En asilo territorial, efectivamente. Pero no alcanza. ¿Okay? Hasta donde entiendo, aquí sí, y sujeto a que me hagan el fact-checking respectivo y con la irresponsabilidad de venir a opinar sin tener todos los datos precisados, me parece que México no llega a solicitar formalmente el salvoconducto. El salvoconducto. Sin embargo, aquí sí hay una presunción razonable que podemos hacer. Si te estoy otorgando el asilo diplomático y estamos entre estados que somos parte de la Convención de Caracas sobre asilo diplomático del 54, dude, obviamente el próximo paso es el salvoconducto. Inclusive creo que ya había habido algunas conversaciones exploratorias sobre este tema. Ecuador en un primer momento solicita permiso antes del otorgamiento del asilo, Ecuador solicita permiso para ingresar a las premisas del local diplomático a ejecutar una orden de aprehensión. Ya lo habíamos comentado. México le dice, o sea, pero ni por error. ¿Ok? Porque es un huésped y es un solicitante de asilo que no otorga ninguna protección de suyo, pero podríamos hablar de una suerte de protección precaria. ¿Ok? Entonces, y aquí ahora sí llegamos al viernes donde ya estábamos pensando que nos íbamos a echar unas cheves. Sí. Mira, a ver, yo estaba llegando a mi casa. ¿Ok? Pau estaba por allá en su tierra natal y yo decía, bueno, mira, ¿sabes qué? Hoy me la voy a llevar tranquilo, me voy a quedar aquí en casa, me voy a echar una cheve y me voy a ir a dormir bien abrazadito con mi perra Lola. No, imagínate el servicio exterior mexicano, así, relaciones exteriores, todos el viernes en el karaoke. ¡Ay, sí! ¿Y de repente, qué creen? Se me devuelven a Juárez 20. Mira, yo ahí echando broma en Twitter decía que en la noche del viernes solo habían dos cosas más rápidas que la velocidad de la luz. ¿Okay? El tecleo de quien estaba redactando la demanda ante la Corte Internacional de Justicia y el tecleo de quien estaba redactando la solicitud de medidas cautelares para Glass. Que aparentemente luego, pues eso parece haberse escurrido, ¿okay? O más bien creo que se le está permitiendo al señor Glass que se ocupe de un poco de lo que desee hacer con respecto de las vulneraciones de derechos humanos que, y aquí sí te diría que efectivamente parece haber resentido. ¿Okay? Sí. Entonces México está viendo por México, Glass verá por Glass, sin perjuicio de que puede haber alguna alineación deliberada o coincidencial entre las estrategias. Entonces, esto tenemos que leer lo que ocurre el viernes en el contexto de una escalada. ¿Okay? Claro, estas escaladas diplomáticas son súper comunes. Existen cualquier cantidad de mecanismos oficiales y legales y también extraoficiales y más bien de la regla dorada de la diplomacia, de hecho, ni siquiera es una regla. Es la reciprocidad. Tú me pellizcas, yo te pellizco. Tú me picas, yo te pico. Tú me pides perdón, yo también me disculpo. ¿Ok? Y como que ahí vamos, toma y dame. Pero la primera gran pregunta, esta escalada, las declaraciones del presidente López Obrador, inclusive para jugar con el ejercicio, digamos que constituyeron una instancia de injerencia en asuntos domésticos. No me queda claro, tendríamos que revisarlo. Pero digamos que sí.
amerita una injerencia No. en los asuntos domésticos de un Estado. El allanamiento y la violación del recinto diplomático, ni por No. error. No. ¿Ok? Porque aquí estamos entre una cosa que sí es caracterizable como una violación del derecho internacional y sobre todo el derecho diplomático. Ajá. ¿Ok? Inclusive podríamos llegar a hablar de un atentado en contra de la independencia política de Ecuador, si lo queremos poner en términos... Sí, que de repente yo creo que también en derecho internacional se puede hablar de principios. El de la, Exacto. ¿no? Y la no injerencia y sobre todo aquí uno de los principios centrales del derecho internacional público es el respeto y el no atentado contra la independencia política y la integridad territorial de los estados. Claro que, a ver, a México últimamente lo hemos visto opinar. A ver, desde que llegamos a España, ¿no? Que nos pidan perdón. ¿Por qué? O sea... Sí, la conquista y la expoliación. España, Bolivia, Perú, Sí, no, Colombia, ¿no? Porque en Colombia también el presidente ahí se echó una cosa como de que, pues es que estas elecciones, o sea... Sí, este rifirrafe. Sí. Curiosamente, a mí me encantaría ver a la presidencia mexicana opinando sobre Venezuela, pero esa nomás no se nos hace. O Rusia. Bueno, sobre Rusia ha habido también opiniones. Porque también aquí tenemos hay un asunto de un activista, ¿no? De un activista ruso y al que creo que no se le está queriendo conceder ni el asilo. No, pero por ejemplo, en el caso ruso, por ejemplo, y esto puede ser un antecedente importante para lo que ocurra con Ecuador, cuando se planteó la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos en Naciones Unidas, México dijo, no, pero ¿cómo lo vamos a correr? O sea, si la única manera de resolver los problemas es si estamos todos sentados a la mesa hablando. Sí. Okay. Sí, ¿no? Con la imagen de los Simpsons, de todos ahí, Exactamente. todas las Naciones Unidas agarrándose las manos. Con lo cual, mira, si alguna persona en Ecuador ha estado prestando atención a esta clase de instancias, pues mira, en una eventual contrademanda le podría oponer eso a México. Sí, así como que, tú pero argumentaste... tú me quieres sacar de acá, pero cuando era Rusia, argumentaste esto. Claro, estos son posiciones políticas, no es estrictamente jurídicas. Pero, vamos, esa es la magia del internacional. Es una suerte de alquimia donde transmutas lo político en jurídico o despolitizas lo jurídico según conveniencia. Pero bueno, entendido en este contexto, sí, tenemos una escalada que además... A ver, y vamos a presentar las dos posiciones para tratar de ser objetivos. México dice, ¿qué riñones tienes tú? Te metiste en mi embajada sin permiso. Has violado, tal vez... Y encima... El trato que se le dio al cuerpo diplomático, lo que la verdad es que sí es... Con Canseco. Sí, no. Eso sí, no tiene perdón de Dios. Sí. Ascendente de importancia. No tiene perdón de Dios y definitivamente no tiene perdón de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. ¿Okay? Lo que le hicieron al señor Canseco, o sea, además, someter físicamente contra el suelo a un jefe de misión. Sí, no. No. Mira, haz de cuenta que esta historia que explica las inmunidades y protecciones diplomáticas es como que hubiesen sometido contra el suelo al presidente de la República. Sí. O al jefe de Estado o jefe de gobierno de cualquier país. Sí, aunque no lo entendamos porque no lo visualizamos, es que ese es el peso, ¿no? Sí, es literalmente el representante, ya no personal, porque no es el emisario de una cabeza coronada. No es... Pero el señor Canseco en ese momento es el encuerpamiento. Claro. El apersonamiento de la soberanía y de todo lo que es México. Sí. En su persona. Sí. Entonces, claro, esto, por supuesto, estoy exagerando a efectos de servir un punto preciso. Lo que tenemos es una regla que prohíbe cualquier atentado contra la integridad personal y a eso lo llamamos inmunidad de un jefe de misión o de los agentes diplomáticos en general. Entonces, ¿qué pasa? Para México, el quid de la cuestión es, te metiste sin permiso en mi embajada y sometiste a mi jefe de misión e inclusive entiendo también con la señora Marta Balbuena, la jefa de administración, creo que ese es su nombre, Marta Balbuena. También hubo, ahí revisando la demanda de México en la Corte Internacional de Justicia, aparentemente también hubo algunos tratos, por lo menos caracterizables de crueles o excesivos en contra de ella. Y ni siquiera tendríamos que llegar a caracterizarlos de crueles o excesivos. No le puedes tocar un pelo a un agente diplomático. Ahora bien, y aquí es donde viene la parte interesante, ¿cómo se justifica Ecuador? Porque Ecuador dice, te pasaste de lanza otorgándole el asilo diplomático a Glass. Porque, y aquí vamos al tema, y vamos a estar de la Convención de Asilo. Entre dos tratados que son la los de que Viena. nos van, la de Viena de Relaciones Diplomáticas y la de Caracas de asilo diplomático.
¿Qué pasa? Voy a empezar ahora por la postura ecuatoriana. Okay, la de México se violó el 22, creo que es el 27, y ya no recuerdo cuál otro más, de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que todos van a la inviolabilidad del recinto y a la inviolabilidad de la persona, del agente diplomático. ¿Cuál es la tesis ecuatoriana? Okay. En la propia Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas se establece el deber de todos los agentes diplomáticos de respetar el derecho del Estado receptor, en este caso el de Ecuador. Ahora bien, ¿qué significa respetar el derecho de Ecuador? Y eso lo tenemos que descomprimir un poquito. Este primer punto del deber de respetar, Ecuador lo está caracterizando un poco al tenor de México, como tú otorgaste un asilo diplomático en violación de las prescripciones o del contenido de las reglas de la Convención de Asilo de Caracas, de la de diplomático, porque son dos, tus agentes se han comportado de una manera violatoria tanto de la ley ecuatoriana como de la Convención de Asilo, con lo cual el recinto diplomático está siendo utilizado para fines incompatibles con la propia Convención de Viena, que te obliga a respetar ¿okay? Tanto los demás tratados como la ley ecuatoriana. Como el derecho interno. Entonces, toda esta tesis es un razonamiento un poquito circular, pero válido jurídicamente, pero para que sea efectivo, o sea, cuando digo válido me refiero a metodológicamente se sostiene. ¿Okay? Ahora, para que pueda surtir efectos o ser considerado como determinante, pues parte de la calificación de ilegal del otorgamiento de asilo diplomático al señor Glass. Si no, se te cae todo el edificio. Ahora, revisemos esa ilegalidad. Y aquí, porque ya esto ha sido un poco fastidioso en Twitter. A ver, yo soy extranjero, no voto, no tengo afiliaciones políticas más allá que las de mi propio país. ¿Okay? Y además estoy en una posición única donde puedo tirarle a tirios y a troyanos. ¿Okay? A ver, yo sí me siento nominalmente parte del cuerpo político en tanto pago impuestos. ¿Okay? Por supuesto, siempre trato de reducirlos al máximo posible, pero lo que diga el SAT, eso es lo que ley. toca. Sí. ¿Okay? Así es. Y ojo, y a veces lo hago hasta con gusto. Compara las carreteras, bueno, eso es capufe. Pero en general los servicios públicos, por comparación, entre mi tierra y aquí, aquí están buenísimos. Wow. ¿No? Decimos en Venezuela, para el que se arrastra, el que camina, vuela. Claro, guay. ¿Okay? Entonces, ese afecto al cuerpo político, por no hablar de pertenencia, yo siento que a mí me regala la facilidad de poder ver las cosas desde un punto de vista más objetivo. ¿Okay? Cuando la administración del presidente López Obrador hace algo legal, y mis análisis casi siempre van a ser en términos legales. ¿Okay? Entre otras cosas, para que no me deporten. Por supuesto. No incurrir en la violación del 33. Sí. Pues si no, o sea, a ver, ya estoy en el país que asila a todo el mundo. ¿Dónde me voy a meter yo a pedir asilo, no? Sí. Bueno, que ya López Obrador dijo que el 33 se tiene que ir. Mira, lo bonito, y aquí sí me pongo la cachucha de abogado amparista, hasta que el 33 no tenga una ley que lo desarrolle y que lo dote de debido proceso, es una facultad inejecutable. Y que han habido esfuerzos de reglamentaria, ¿eh? No, y no han salido. Me queda claro, y afortunadamente todos ellos se han quedado encajonados. Y ojalá así sigan. ¿No? Bueno, mira, esa es otra discusión. Tema. Sí. Vuelvo al tema después de la digresión. Para que la tesis jurídica ecuatoriana funcione, ¿ok? El otorgamiento del asilo diplomático a Glass debe haber sido ilegal. ¿Por qué? Porque eso configura una conducta de los agentes contraria al derecho aplicable y que a su vez perfila un uso desviado del recinto de la misión. Es decir, para proteger a una persona que lo que es... ¿Y fue ilegal? Aquí, por eso empezaba mi caveat. Esto es un análisis estrictamente jurídico, ¿okay? Sin filias ni fobias partidistas de ningún tipo. Habiendo dicho esto, no es que sea legal o ilegal, es que no puede ser ilegal. ¿A qué me refiero con esto? ¿Te acuerdas al principio cuando hablábamos del principio de libertad? ¿Okay? Cualquier límite a la libertad de actuación de un Estado debe ser aceptada por el propio Estado. ¿Qué aceptó México y qué aceptó Ecuador? El texto de los artículos 3 y 4 de la Convención de Caracas. Y aquí es donde está la discusión jurídica interesante y donde esto o sea, yo soy muy partidario de que las personas no abogadas participen de discusiones jurídicas, pero que lo hagan de manera informada. ¿Okay? Porque cuando deliberadamente solo estás leyendo una parte del artículo 3, que es lo que están haciendo las personas que de alguna manera siento yo que en una dinámica política de crítica a la administración, gobierno de López Obrador. Solo están leyendo la primera parte del artículo 3 de la Convención de Caracas del 54, que efectivamente dice, o sea, te dice a quienes no se les puede otorgar el asilo. El asilo diplomático. Es decir,
aquellas personas que estén siendo procesadas O hayan sido ¿ok? sentenciadas. o hayan sido sentenciadas por delitos comunes a los desertores de las fuerzas de aire, mar y tierra. Te da un catálogo de personas y vamos, es muy enfática la redacción. No se le puede otorgar asilo diplomático. Ahora, la coletilla, la parte final del primer párrafo del artículo 3, te cambia la jugada y cambia completamente la concepción del artículo. ¿Por qué? Porque plantea la excepción de que cuando a juicio del Estado asilante el delito sea político, ¿ok? O la persecución sea política, se puede conceder el asilo. Ahora, tienes dos premisas aparentemente contradictorias en un mismo artículo. ¿Cómo salvamos eso? ¿Cómo salvamos eso? Se trata de una excepción a la regla general. Hay una prohibición, partimos desde la prohibición de otorgar asilo a personas encausadas o condenadas por delitos del orden común. Okay, aquí distinguimos entre orden común y los delitos políticos. Por ejemplo, la traición a la patria, la sedición, que luego eso ha tenido algún avance muy interesante. El terrorismo era, por definición, uno de los delitos políticos. O sea, tú quieres crear caos en la población para, en servicio de un mensaje o de desestabilizar el orden fáctico. Carajo, yo detecto pocas cosas más políticas que eso. Sin embargo, luego han venido varios instrumentos internacionales, la Convención de Naciones Unidas, ya no me acuerdo cuál de todas, pero uno sobre terrorismo que dijo, a efectos de extradición, no se considerará al terrorismo un delito político. Que es un poco para evitar la impunidad, que eso va a ser otro punto central de nuestra discusión. O la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que bajo ciertos supuestos en que resulta aplicable, ¿okay? También dice, los delitos de corrupción no pueden ser calificados como políticos. Que yo siento que una eventual contrademanda ecuatoriana puede venir. Por ahí. Por ahí, pero te voy a decir por qué creo que no jala por ahí. Pero vamos a lo Tarantino, ¿no? Ahora sí voy para adelante y para atrás violentamente. O sea, sí ha habido este asunto como de la persecución política de Noboa, pero también aquí en México políticamente a los funcionarios del gobierno de Correa se les ha dado asilo. Correcto. Y también se les ha dado trabajo en el propio gobierno. Hay antecedente donde ya el gobierno mexicano ha caracterizado como políticamente motivada la persecución penal, en principio legítima, ¿ok? Para Ecuador legítima y además súper legal. Para el gobierno mexicano, pues hay un móvil político detrás de la activación del aparato de justicia. Esto lo puedo entender, pero el asunto de que encima aquí les demos trabajo, sobre todo como de inteligencia. Ya eso es otra cosa. Es un asunto que también aquí yo creo que en la sociedad mexicana sí despierta un poco de dudas, ¿no? Porque entendemos todo este contexto, ¿no? Y hoy puede quedar muchísimo más claro que sí podríamos hablar de una persecución política en tanto Ecuador quiso allanar. Factura. Sí, ¿no? Y esto es lo que yo creo que también ha encendido un poquito la discusión en una sociedad que el propio presidente se ha dedicado a polarizar. Y es ahí en donde yo creo que este tipo de reflexiones y de análisis como meramente jurídicos son valiosos para que también las personas entendamos, e incluso yo creo que en un momento fue como, para todos fue esto del allanamiento es condenable. Sí, sin duda alguna. Pero también tuvimos un manejo un poquito dudoso de toda la situación comparado con el asunto de cómo hemos manejado también nuestra política exterior, la doctrina Estrada, el asunto de no intervención, sí para unas cosas, no para otras cosas, que es lo que ha caracterizado también un poquito a este gobierno. O sea, sí y no. Si me permites, Alma, un solo segundo, y creo que es una precisión que no viene tanto al caso, pero que también es una institución que genera mucho ruido discursivo cuando hablamos de política exterior aquí en México. Lo de la doctrina Estrada. Solo para precisar. Así como la embajada no es territorio del Estado acreditante, la doctrina Estrada lo único que plantea es que México no reconoce ni desconoce gobiernos. Sino que el interlocutor que México tenga como válido y como representante de un país es con el que efectivamente sostenga intercambios diplomáticos. Naturalmente tiene un hilo conector con la no intervención, pero caracterizar a la doctrina Estrada como una doctrina de no intervención
creo que puede ser un exceso. No, pero no, yo hablo de las características de nuestra política exterior históricamente. Por supuesto, es que no quería dejar pasar la oportunidad de hacer esa precisión. No era una corrección contigo para nada. No, sí. A mí también quiero como que quede claro porque esto viene, o sea, sí es el desarrollo de la no intervención, de la doctrina Estrada, y de cuál es el papel que ahorita estamos viendo de pues la cabeza también de la cabeza de la política interior, la cabeza de la política exterior, que está poniendo a correr a nuestro servicio exterior mexicano, que es loable, que es noble. Que lo sacó del karaoke, imagínate. O sea, ¿sabes? Yo creo que sin el servicio exterior mexicano ahí corriendo el viernes, un abrazo y un besito a todos y a todas ellos, una cortina de brillitos para ustedes, porque, o sea, está muy cañón, ¿no? Desde que yo creo que ahí dijeron, ¿qué es lo que está diciendo el presidente? No, ya lo vimos esto con Perú, ya lo vimos con Colombia, a ver, vamos a ver qué vamos a intentar hacer. O sea... Mire, si me permites, yo creo que eso fue el equivalente del cámara, ya se la saben. Sí, a ver, todo como Bob Esponja ahí en el cuarto, ¿no? De incendiando todos ahí los papeles. Busquen, porque pues es que creo que algo que también... Lo que decía también hace unos momentos era, a toda acción hay una reacción. En este sentido de sí, o sea, el nacionalismo de un soldado en cada hijo, te digo que a mí se me hace como muy chafa, sobre todo cuando tenemos un país que se está incendiando y que es lleno de feminicidios, de violencia del narco, o sea, de ese tipo de cosas, que por cierto, también ahí en Ecuador creo que lo llevamos un poquito para allá desde los 2000. Luego algún tema de exportación exacto, de malas ¿no? mañas. Entonces creo que es también desde ahí, o sea, sí es el asunto jurídico que nos estás dando, pero también no podemos quitar el asunto de la polarización y de la opinión pública. Esto ocurre en un contexto. Sí, tenemos un contexto amplísimo en esto, que yo creo que lo que nos está revelando es, así como en política, la política interior es exterior, ¿no? Diría el propio presidente. Y estamos viendo que muchas veces, perdón, pero esto yo lo tengo que decir, a caprichos como los de la megafarmacia, a caprichos como muchas políticas públicas e internas que salen, estamos viendo también caprichos en la política exterior. Y aquí creo que lo que viene de todo lo que pasó en Ecuador y que nos estuviste contando es que ahora estamos demandando. No estamos demandando ya en el sistema interamericano. Sí. Si quieres, permíteme, porque va a ser muy importante para lo otro terminar de cerrar por lo de favor. la ilegalidad en el otorgamiento del asilo, porque además va a ser súper material a efectos tanto de caracterizar la demanda de México como de especular qué podría venir después. Te decía, el artículo 3 de salida dice ni encausados ni condenados por delitos comunes, pero luego tiene esa colita ¿okay? Que dice, bueno, a ver, cuando el delito sea político o si la persecución es política, que no es ese el texto expreso del artículo 3 en servicio de la verdad, pero hay que leerlo a la luz de la práctica y de la costumbre que rodea a la institución del asilo diplomático. Y luego el artículo 4, que es el que te confirma que la convención no es esquizofrénica, porque te dice que la calificación de la naturaleza política del delito de la persecución la da el país asilante. La da el asilante. Punto y final. Sí. Y punto, diría mi abuelita. Exactamente. Si tuvieses un segundo párrafo en ese artículo 4 que te dijera el Estado asilante deberá valorar esto, A, B, C y D. Ok, entonces ya, ¿te acuerdas lo que te decía de la autolimitación? Sí. Eso fue seco el elotazo. Sí. Ajá, ¿Okay? claro. Si no te da parámetros de evaluación, la decisión es discrecional. ¿Qué quiere decir esto? No puede, es imposible jurídicamente que se configure una ilegalidad si no hay un parámetro de evaluación. Claro. Si acaso, y te lo decía hace un rato, pues el Estado asilante o el Estado al que se le solicita el asilo, de conformidad con sus leyes internas, que aquí en México sí las tenemos, evaluará la procedencia de conformidad con su propia ley. Pero claro. O sea, a efectos de política exterior y de, vamos, la interestatalidad del asunto, no hay ilegalidad posible. Claro. Salvo que Ecuador, mira, saque del sombrero del mago práctica y costumbre regional. La costumbre en el derecho internacional, como te decía, es los usos y costumbres, lo que hemos venido haciendo que se ha terminado por convertir en regla. En derecho parlamentario es la práctica parlamentaria. Efectivamente. ¿Ok? Entonces, salvo que Ecuador demuestre que yo no advierto que exista, ¿ok? Que práctica en el sentido de poder impugnar la determinación que hace el asilante, y ahí hay un precedente fundamental, que son las dos vueltas del caso, bueno, el caso asilo y después el caso Haya de la Torre. Colombia y Perú, en uno
Colombia es demandante y en el otro Perú es demandante. Con el caso, me parece que era un político aprista peruano que se mete en la embajada colombiana. Colombia le otorga el asilo diplomático, no ya en función de la Convención de Caracas, sino la de La Habana de 1928 y creo que se llama el Acuerdo Bolivariano de 1899 y la Convención de Montevideo de 1939. Mira que este asunto del asilo diplomático no es nuevo en nuestra región. Toda esta discusión del salvoconducto fue tan material que se recogió. De hecho, buena parte de la Convención de Caracas sobre asilo diplomático va sobre la obligación del salvoconducto. Aquí, por supuesto, tenemos un problema completamente distinto, o ese problema es un no problema, porque tanto México como Ecuador son parte de la Convención de Asilo del 54. ¿Qué pasa? Para otorgar el salvoconducto hay que pedirlo. Y aquí es donde siempre empiezan las fricciones. Que México no lo pide. México no llega a pedirlo, pero porque Ecuador, desde el momento en que México otorga el asilo diplomático, todavía no hemos llegado al salvoconducto. Desde el momento en que México otorga el asilo diplomático, Ecuador estima que lo ha otorgado en fraude de la Convención de Caracas porque se lo ha otorgado a una persona condenada. Otra vez la lectura incompleta. Que ahí, por ejemplo, Ecuador pudo haber ido a instancias internacionales, o sea, por ejemplo, para poder decir, oigan, o sea, México está violando aquí la Convención de Asilo, que PEX, ¿no? El asunto es que yo creo que lo que vio Ecuador era el tiempo, ¿no? Sí. Que, ojo. Que tampoco lo justifica. A ver, sí, porque justamente, a ver, el siguiente paso natural era México pedía el salvoconducto. Ecuador se lo tenía que negar. Lo iba a negar y ahí probablemente íbamos a empezar con esta misma dinámica judicial, pero en unos términos completamente distintos. Y un poco raro, porque si también ya se iba a ir la misión diplomática. Bueno, recuerda que para este momento todavía no se iban. No, pero el viernes tenían que irse, ¿no? ¿El sábado? Claro, pero eso fue después del allanamiento. Por el rompimiento de relaciones diplomáticas, que obedece al allanamiento de la misión. Que yo creo que el rompimiento de relaciones diplomáticas también es interesante. Y una cosa fue primero el rompimiento de las relaciones diplomáticas y ya luego rompimos relaciones comerciales, ¿correcto? Sí, es que indudablemente el rompimiento de relaciones diplomáticas, por supuesto que tiene un impacto en algunos casos mayor, en algunos casos menor, en el flujo y la balanza comercial. Ya estamos empezando a ver pues algunos tironeos, algunos jaloneos. Ecuador ya no permite que hayan vuelos de y hacia México. Okay. No sé si México ha tomado alguna retaliación. Yo tampoco. En el mismo sentido. Fíjate, por ejemplo, la embajada ecuatoriana permanece en funciones. Sí. Y el personal, hasta donde entiendo, sigue aquí. ¿No? De hecho, hubo unos mensajes muy sensatos. Me parece que era por parte, no recuerdo si era, la secretaria de Gobernación. Un poco llamando a la población a la calma. Cuando se convocó una manifestación al frente de la Embajada de Ecuador. Y fue un poco, miren, o sea, un soldado en cada hijo te dio. Vamos a no tapar el ojo al macho. Sí, se me queda todo el mundo tranquilito, vamos a comportarnos bien. Esto lo resuelven papá y mamá. Un poco sí, salvo que para este momento papá y mamá como que no cada quien tenía un ojo morado y no entendíamos qué íbamos a hacer muy bien. Ya aquí, afortunadamente, entró el hermano Cancillería o la hermana Cancillería. Y, venga, vamos a buscar un canal para poder desahogar toda esta energía en exceso. Y ahí viene lo de la demanda en la Corte Internacional. Entonces, ¿qué estima México? Porque México está haciendo una demanda, a mi entender, muy limpia, muy bien contenida. A ver, empiezo por lo bueno, ¿no? Una demanda cuyos hechos y cuyos derechos se nota de verdad un trabajo muy solvente, muy profesional. Una solicitud de medidas provisionales muy inteligente. Y iré a eso en un minuto, pero también unas pretensiones en el fondo, es decir, ¿qué le está pidiendo México a la Corte que declare? Por decirlo menos, sorprendentes desde un punto de vista técnico y dogmático. La expulsión de Ecuador de las Naciones Unidas. Son materialmente 4 pretensiones de México. Cuando hablamos de pretensiones, ¿qué le pide México a la Corte que declare? La primera de ellas, y a mi entender innegable, que México ha violado la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas por las siguientes conductas. El ingreso sin autorización, sobre todo de fuerzas de seguridad ecuatorianas. Digo, cualquier agente del Estado sería igual de imperdonable, pero aquí es un poco más feo porque son fuerzas de seguridad. El atentado contra la inmunidad personal del jefe de misión, el atentado contra la inmunidad personal de la jefa de administración de la misión. También hay un tema de vigilancia, seguimientos, hostigamientos, incluso de intervención. O sea, México denuncia intervención de comunicaciones
¿ok? Que se estacionó un Ay, la tanque. ironía, por favor. Y Pegasus, ¿qué es? Pero bueno, ajá. Bueno, mira, Ajá. ¿qué te digo? O sea, cuando lo hace alguien más, sin Sí, prejuzgar sí, sí, de, sí, de sí. Pegasus aquí, Sí, sí. Entonces dice, mira, aquí había un tanque medio raro, ¿ok? Como con unas antenitas bien curiosas. Ajá. Y sí estaban empezando a haber temas con las comunicaciones telefónicas aquí. Ajá. Entonces, por esos rubros, México está solicitando que la Corte adjudique y declare, que es la fórmula que solemos utilizar para hacerle a la mamada. Ya es que a los abogados nos encanta obscurecer un discurso sencillo es el peor enemigo de un abogado, porque si no la gente no se daría cuenta de que lo que estamos diciendo, la verdad, es bastante de sentido común y dejarían de pagarnos. Pero bueno, ese es el primer efecto. Mira, chingo a mi madre si la Corte no le da la razón. Claro, a México. A México. Ojo, habrá que ver la contrademanda, ¿no? Porque el enemigo también vota en los planes, como decía Clausewitz. El segundo efecto, que además como que no me termina de quedar claro cómo operaría, porque tiene más bien cara de un efecto temporal, más bien propio de una medida provisional, que es que se suspenda Ecuador hasta que no emita una disculpa pública y una suerte de temas de reparaciones a daño moral. Ahí hay toda una exploración que vamos a tener que hacer sobre la procedencia del daño moral en el derecho internacional, porque es un sistema, aquí me voy a ponerle guleyo 10 segundos, es un sistema de responsabilidad objetiva, ¿okay? Donde lo único que tú tienes que verificar para declarar la culpabilidad o la responsabilidad de un Estado es la existencia de una norma, la existencia de una conducta contraria a esa norma y la posibilidad de atribuirle esa conducta a un Estado. Fin de la historia. Que si lo hiciste con dolo, con culpa, por negligencia, son consideraciones poco propias. Sí existen en algunos casos, pero es un sistema de determinación de responsabilidad objetivo que no valora dolo, culpa, imprudencia, negligencia, salvo en casos muy excepcionales y cuando las normas específicas y regímenes específicos así lo indican. Entonces, bueno, que hasta que Ecuador no emita una disculpa pública y algunos ¿Cómo efectos... nos gusta que nos pidan disculpas? Bueno, este gobierno. Bueno, mira, ¿qué te digo? Sí. Que se le suspenda en Naciones Unidas. El cuarto es que la Corte siente un precedente vinculante, no recuerdo si dice exactamente vinculante, pero que siente un precedente, y ya por ahí es un poco problemático, ya te voy a contar por qué, al efecto de que graves violaciones del derecho internacional como esta sean causa suficiente para la expulsión. Para que automáticamente haya expulsación del sistema de Naciones Unidas. Es decir, Corte, fabrícame una regla para hacerle fast track a la expulsión de un miembro. A ver, vamos a tratar de ser optimistas aquí, ¿no? Son efectos sorprendentes, alejados de lo que es el status quo, de lo que se suele pedir en casos de este orden. Al Chile, yo veo muy difícil que la Corte le dé a México lo que México está pidiendo. Ahora bien, creo que puede ser una oportunidad interesante para que la Corte avance algunos pronunciamientos. A ver, no se va a chingar a Ecuador, no lo va a sacar de Naciones Unidas. Empezando porque la Corte en principio no tiene competencia para tomar decisiones sobre membresía de la organización. Esas decisiones son políticas y se toman a través del Consejo de Seguridad y la Asamblea General por mecanismos que están claramente delimitados, tanto en la Carta de las Naciones Unidas como en el reglamento de la Asamblea General, como en las reglas provisionales del Consejo de Seguridad, que de provisionales, carajo, tienen como desde los 70 y no han sacado unas nuevas. Entonces, es muy latinoamericano eso de que lo provisional se convierta en permanente. Ese procedimiento de cómo ingresa un nuevo miembro y cómo se expulsa un miembro está ahí y está reglamentado. Y a ver, ahí vamos a ser también sinceros, ahí en el Consejo de Seguridad, Estados Unidos ya dijo, compas, arreglen sus pedos. Sí, un poco, juntos, ya no peleen. Ya no peleen, dense de besos y vamos a estar todos tranquilos y felices. Pero fíjate, ahí sí yo detecto, y por eso te decía, a México no va a obtener lo que quiere, pero eso no quiere decir que la Corte no pueda abordar el tema y hacer algunas precisiones muy interesantes. Sí, yo que creo Desde que este tipo de discusión internacional, no sé desde cuándo no se veía, pero creo que eso es lo que va a estar interesante. Y a ver, o sea, también creo que es un parteaguas de la política exterior mexicana, sobre todo aquí en Latinoamérica, con todos estos presidentes. O sea, ahorita también recordé con Salvador Bukele, que aunque tenemos ahí cierta cooperación, sobre todo gracias a Estados Unidos, que está en donde nos hace a nosotros ser el muro, ¿no? Y nos da dinero para ciertos programas ahí. Mira, hablemos de la tercerización, el outsourcing de la política migratoria. Sí, ¿no? Entonces yo sí creo que ahí va a haber, incluso en la misma OEA, o sea, hemos visto... La OEA ha sido además
fue muy interesante lo que pasó ahí. Me La OEA encantaría que- retomarlo en un segundo. Sí, que además la OEA que ha sido señalada por AMLO como injerencista, la OEA ya condenó este asunto. O sea, Milei, con el que tenía problemas de que le dijo que la peluca que escogieron de mandatario, ¿no? Y luego Milei, el ignorante, pues Milei también ya salió a decir, hijos, es que sí estuvo Mira, bien gacho esto que pasó, que hizo Ecuador. El sábado que empezaron a llegar las reacciones con el allanamiento de la embajada, yo estaba echando un poco de espuma por la boca, ¿no? Porque imagínate en el espacio de 24 horas, simultáneamente estar de acuerdo con Loret de Mola, con Nicolás Maduro, con Javier Milei. ¿Ok? ¿Y cuál fue la otra joyita? O sea, porque de lado y lado. Nicaragua. Exacto, los nicaragüenses de un lado. Y tú dices, a ver, esto es gente que cero son referentes morales Sí. de lado y lado. Ajá. Y carajo, cómo echo espuma por la boca porque Ecuador, te pasaste tanto de lanza que me estás obligando a estar de acuerdo con estos Sí. personajazos. Sí. El cuarto efecto de plano, o sea, los otros es como que, mira, la Corte no tiene competencia, no tiene el poder para hacer eso. Con respecto al cuarto efecto, sí habría que señalar que el artículo 59 del Estatuto de la Corte de plano dice que una sentencia solo obliga a las partes de un litigio con respecto a los hechos del litigio específico. ¿Ok? Con lo cual, no solo es que resultaría improcedente, sino que es abiertamente ilegal, lo cual, de nuevo, no quiere decir que la Corte no pueda, con su pronunciamiento, empezar una discusión que tendrán que tener los estados, que son los que ponen los estándares, ¿ok? De qué violaciones son suficientemente graves como para ameritar una expulsión por vía regular o por fast track de la organización. ¿Ok? Habiendo dicho esto, el procedimiento para lograr esos dos efectos, el 2 y el 3, el de suspender y expulsar, tienen que ser parte de un procedimiento político ante la organización. Ahorita me hablabas del Consejo de Seguridad y del veto. Yo creo que ahí hay discusiones interesantes que tener, porque, a ver, el allanamiento de un recinto diplomático atenta, mira, creo que son 6 o 7 principios que están consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, que son medulares, no solo de la organización, sino de todo el sistema internacional. La invasión de Ecuador o el allanamiento de Ecuador en el recinto diplomático, si son 8, ponle que viola por lo menos 6. No, aquí sí sería bueno tener la Carta de las Naciones Unidas a la mano. Yo tengo la mala costumbre de no aprenderme nada. Lo que sí sé es dónde buscarlo. ¿Ok? Pero la verdad es que sí es aberrante jurídicamente. Yo no soy muy partidario. Hay una institución del derecho internacional que se llama las normas imperativas o perentorias del derecho internacional público, que son normas inderogables, ¿ok? Que no pueden ser sustituidas por ninguna otra. Y la mayor parte de quienes estudian y de los operadores jurídicos y de los estados las conciben como una suerte de supernorma, cuya violación es más grave que cualquier otra. ¿Por qué? Porque protegen contenidos centrales del derecho internacional. Lo cierto de las cosas es que esto es un acto sin precedentes. ¿Ok? A ver, el meterse en embajada a secuestrar a una persona que ha recibido asilo diplomático, Maltratando al cuerpo diplomático. sí se mamaron Sí, los Cañón. compas ecuatorianos. cañón. ¿Hay defensas que podrían argumentar jurídicamente? Bueno, mira, todo es posible en la viña... Del señor. Yo iba a decir de Hans Kelsen, pero también del señor. Eso es un comentario bien teto de mi parte. Hans Kelsen es uno de los grandes referentes del positivismo jurídico, de una de las mayores corrientes jurídicas. Todo es posible, ¿no? Ecuador podría robustecer su argumento sobre el otorgamiento ilícito del asilo diplomático como configurando una actuación incompatible con los fines y propósitos de la misión, que la parte que definitivamente no jala es que ni siquiera esa ilegalidad y ese uso incompatible del local de la misión allana la inviolabilidad del recinto. ¿Por qué? Porque no son obligaciones ni recíprocas ni condicionadas. No es que mientras te portes bien, te respeto, tu inmunidad, la inmunidad se respeta, punto. También Ecuador muy probablemente va a alegar estado de necesidad en su contestación a la demanda mexicana. Muy probablemente alegará que estaba en un estado de necesidad justificante. Esto es una institución que dices, a ver, sí, yo sé que lo que hice estuvo de la fregada, pero como estaba actuando en defensa de un interés existencial, ¿okay? Literalmente estas son cosas que tienen que ir a la supervivencia continuada del Estado. Entonces eso excluye la ilicitud. Sí estuvo de la verga, pero no respondo o no genero responsabilidad
porque estaba actuando en defensa de un interés superior. Y un comentario que surgió mucho en Twitter, y lo conecto con esto y creo que ya podría ser el cierre salvo lo especulativo. Pero es que México está favoreciendo la impunidad en Ecuador. Digamos que es cierto, porque sí, estás exentando a la jurisdicción ecuatoriana. A alguien que está siendo investigado. Deja tu investigado. Doble condenado, Sí. carajo. O sea, literal, lo estás ayudando a zafar de una condena. Presumamos, no me queda claro, no desconozco el estado del sistema de justicia ecuatoriano. Asumamos que la condena fue con respeto a garantías, dictada conforme a derecho. México está creando una instancia de impunidad. Digamos que sí, ¿no? Para entretener un momento el ejercicio. Pero el detalle es que Ecuador no le puede oponer eso a México porque Ecuador firmó y ratificó la Convención de Asilo del 54 sin que nadie le pusiera una pistola en la cabeza. Cuando usted se hace parte de un tratado que crea muy materialmente la posibilidad de que le zafen a una persona condenada, usted está aceptando esa posibilidad y, por supuesto, exenta de responsabilidad a quien le zafe a esa persona. Es un poco, y aquí quisiera recurrir a un aforismo técnico jurídico. Sí, ya saben cómo me pongo, para que me invitan. Claro. Y es un poco la Convención de Asilo diciéndole a Ecuador, viejo, si ya sabías, si tú sabías que yo era así, sí, ¿para qué te arrimaste? ¿No? Sí, claro. Como 500 Days of Summer. Sí. Ajá. Que la morra se la cantó 500 veces al flaco. Así de, no. Güey, no juego a esta. Y el tipo como que queriendo ahí sí transmutarla a ella en su enamoramiento. Y la jeva, perdón, lo de jeva es un término feo, pero normal en mi tierra. La Sommer termina haciéndole lo que le cantó de entrada que le iba a hacer. Claro. Y aquí la Convención de Asilo, esta vez en Testa de México, le terminó haciendo a Ecuador lo que su propio texto decía que podía hacer. Entonces, yo creo que ese alegato de otorgamiento ilícito, joder, es bastante cuesta arriba. Hay algunas alternativas interesantes. La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que tiene una prohibición expresa de calificar delitos, pues materia de corrupción, como políticos. El problema es que para que esa convención sea aplicable, esa regla de la imposibilidad de calificar delitos de corrupción como políticos parte de la premisa de que la Convención de la Corrupción sea utilizada como tratado base para una extradición. Sí, lo que comentábamos hace... Sí. El detalle es que para que la Convención se utilice como tratado base de una extradición, tendrá que no haber un tratado bilateral de extradición entre los Estados partes. Sorpresa, espanto y vituperio. México y Ecuador sí tienen un tratado de extradición que, por cierto, confirma el principio de no entrega por delitos políticos y confirma el principio de que quien califica la naturaleza política pues es el país del delito o la persecución, o sea, si estamos hablando de una extradición, el requerido, México. Entonces, yo estimaría que ese argumento, si lo tratas como expresivo de principios, Ecuador podría construir algún argumento desde allí. No creo que camine. Esta discusión va a estar interesante. A ver si cuando vaya avanzando nos volvemos a sentar para volver a hablar y también hablar, o sea, explicar un poquito lo del sistema interamericano. Sí, que esa es toda otra pata fundamental. Claro, porque a ver, tenemos ahorita la Corte Internacional de Justicia, pero también sería muy interesante ver que esta Corte Internacional, o sea, también hay unos antecedentes. Ahorita pienso en los tribunales de Yugoslavia, por ejemplo, bueno, de la ex Yugoslavia y todo como ese asunto de historia que también se me hace muy interesante. Y creo que también podría darnos un poquito de luz de todo lo que estamos como viendo y de cómo se fue confeccionando también este sistema penal internacional, como para poderlo ir desdibujando y desbaratando. Si me permites volverte a invitar. No, por supuesto que sí, me encantaría. Te prevengo, ya lo has sufrido en carne propia y ahora tu audiencia. La brevedad no es una de mis virtudes, pero es porque creo que sí hay que ser exhaustivos con estas cosas. Sí, te digo, ¿cuándo vamos a volver a tener una oportunidad así? Esperemos que no pronto. Me temo que sí. Dios mediante no, diría mi abuela. Entonces, pues vamos a ver. Yo ahora nada más quiero cerrar para invitar aquí a los bebés de luz a escucharte, porque tú también tienes un podcast que se llama Internacional con Eñe. ¿Cada cuándo sale? Es correcto. Fíjate que ahorita estamos detenidos. Yo también de repente en la producción. Sí, no. Además, ahorita es un proyecto que lo que busca, si me permites 2 segundos para hacerle promoción. El podcast nace de una discusión sobre el origen de la arepa. Okay, entre aquí tu pendejo favorito y mi queridísimo amigo Santiago Vargas Niño, un abogado picudísimo en Derecho Penal Internacional colombiano.
empezamos peleándonos por Twitter sobre el origen de la arepa, de repente nos damos cuenta que todos los demás consideran muy cagada nuestra discusión. Y como todo el mundo en la pandemia, güey, ¿y si hacemos un podcast? Y pues nada, empezamos a salir ahí. Tuvimos la colaboración y participación de expertísimas y expertísimos. Y la propuesta de alguna manera es, a ver, quienes hacemos bien el derecho internacional público aquí en Latinoamérica, no me quiero poner muy, muy marxista, pero estamos obligados a mamar de la teta de las academias del norte global. Y a ver, nosotros también generamos un chingo de conocimiento de primer orden, de primera calidad, que nada más porque viene de estas latitudes no recibe la misma atención. Entonces el podcast pretendió ser una vitrina, ¿ok? O una cámara de resonancia para mostrar académicos, académicas, practicantes, vamos, gente relevante dentro del contexto de la producción del conocimiento y la práctica del derecho internacional, pero eso sí, en clave ñ. Es decir, hemos tenido un par de personas europeas en situaciones muy excepcionales. Ok, además esta ñ es férrea y malbañadamente latinoamericanista. Ok. Y nada, es eso. Y se ha convertido en un espacio muy bonito que ha forjado una comunidad muy bonita y sobre todo que pretende alcanzar a estudiantes, a practicantes, pero sobre todo es rescatar y evidenciar lo nuestro. Ver que aquí no tenemos por qué estar, ¿sabes?, teniéndole celos ni envidias a nadie. Tenemos un talento y un calado sin duda increíble y a mí me mama ser el vehículo de eso. Ahorita, bueno, Santi porque se fue un rato a La Haya y entonces no podía seguir grabando. Luego se integró al equipo Lolo Miño, abogada ecuatoriana. ¿Ok? Lolo es, además de una genia, también está muy ocupada. Precisamente por su genialidad. La buscan de todos lados, 1000 cosas haces, da clase, litiga, tiene una clínica de litigio estratégico en materia de derechos humanos. O sea, ella, Wonder Woman, todo lo hace, ¿no? Lo cual, y bueno, yo trabajo como un animal porque lamentablemente tengo pocos gustos, pero bien caritos. Ay, sí. ¿Okay? Sí, yo te entiendo. Entonces, mira, hay gente que hereda una fortuna, yo heredé el gen de la calvicie, okay, que ahí va apoderándose de esto. Entonces tengo que trabajar como burrito para uno darse sus lujitos, sí, chica. ¿por qué no? A ver, ¿a qué se viene aquí? O sea, chinga su madre, yo lo valgo. Sí, sí, por supuesto. Entonces eso nos tiene la producción un poco detenida. Sin embargo, si la memoria no me falla, hay 2 temporadas. Ah, perfecto. Lo consiguen en Spotify, en Apple Podcasts. Spotify. Perfecto. Gracias. Perdona, se me va lo malinchista, pero a lo malo. Latinoamericanos, pero Spotify. Mira, así como yo le reclamo a esta gente que pronuncien bien la R, la ñ. Bueno, mira, cuando no uso sus palabras, o las podemos maltratar, decir nugget, Spotify. Sí, Sofía Vergara's accent. O sea, exacto. Yo 100%. Aquí, bueno, lo consiguen en casi todas estas plataformas donde se difunden podcasts. Mira, hay capítulos, yo creo que para todos los gustos. Naturalmente hay un fuerte sesgo por derechos humanos. Es un podcast para gente que está cerca de lo jurídico. ¿Ok? Pero también pretende ser una buena manera de iniciarse para quienes tienen algún interés, pero no necesariamente tiran por lo jurídico. Pretende ser una buena aproximación. Lo malo es que me van a tener que aguantar a mí como el elemento cómico del podcast. Yo soy el que hace chistes y el que baja las presiones. Santiago y Lolo son inmensamente expertos y precisos. Entonces yo quedo para hacer la burlita. ¿Ok? Pero nada, gracias por el espacio, Alma, para hacerle publicidad a Internacional con ella, aunque ahorita esté detenido. Y te agradezco infinitamente haberme invitado y haberme tolerado. No, a ti muchísimas gracias por la paciencia, por la sabiduría, que se oiga una cortina de brillitos aquí para Bebé Moy, por favor. Y pues nada, Bebé de Luz, espero que te haya servido este programa y que ahora sí, cuando vayamos a opinar ahí en el Twitter todos, pues lo hagamos con un poquito más de conocimiento e incluso de bagaje histórico y conceptual. Así que espero que estés muy bien, te mando muchos besos, te mando muchos abrazos, así que bueno, bye.